Último momento. Sigue el terror en Ecuador. Narcocriminales tienen 178 rehenes. Todavía controlan 7 cárceles. Más de 22.000 militares patrullan las calles. Bueno, Patricio, contanos un poquito el panorama, a ver, así entendemos la situación, porque de un día para el otro nos anoticiamos que es todo un caos en Ecuador, que los narcos se apropiaron de las cárceles, que tienen rehenes, que es realmente una situación que se presenta como preocupante e incontrolable y que inclusive ha recibido la solidaridad de los presidentes de toda Sudamérica tratando de apoyar al primer mandatario ecuatoriano por esta situación de terror. Pero ¿cómo detona esto? ¿Cómo comienza? Sí, el presidente Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, declaró el estado de excepción para todo el país, para todo el Ecuador, debido al ataque y al terrorismo que están generando las bandas narco en el país. Se calcula que un tercio de la droga que se produce en Perú y en Colombia pasa por Ecuador. Eso genera mucho tráfico que termina llegando a los mercados de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Esos productos ilegales. La cuestión es que han generado, obviamente le ha declarado la guerra a las bandas narco y declaró que 22 de esas bandas las declararon como terroristas. Es decir, tanto la policía como el ejército puede utilizar armamento letal para combatirlos. O sea, no tienen Claro, ya... le da un estamento jurídico diferente y con eso también herramientas a las autoridades para que el combate de la droga sea diferente. Porque desde el aspecto de la narcocriminalidad, el combate según los códigos penales normalmente, por lo menos el romano germánico que rige en Ecuador, es un castigo con penas de prisión. Pero en el caso de terrorismo es otra cosa. Exactamente. De hecho, la inseguridad en el país viene incrementándose al punto de que solo en 2023 hubo más de 7.800 homicidios. O sea, es un número enorme para una población de 18 millones de personas. Es decir, 7.800 homicidios vinculados con el narcotráfico, pero que de civiles, ajustes de cuentas entre ellos, enfrentamientos. Sí, enfrentamientos entre las mismas bandas, ¿no? Porque pelean por los territorios y por los mismos negocios de transporte y venta de drogas. Ahora, se ha declarado, vos decías, el estado de excepción, lo que no es un estado de sitio. Exacto. Pero están a un paso del estado de sitio. Están a un paso al estado de sitio y también a una posible guerra civil. No quiero irme hasta ese lado, pero la verdad que es un tema muy complicado y el país ya viene con gestiones muy malas en cuanto a casi todo lo que tenga que ver con lo social. El expresidente Guillermo Lasso, que fue electo en 2021, llamó a una... O sea, él abdicó, digamos, en términos de redes. Sí. Él llamó a elecciones anticipadas, cerró el Congreso primero, con una cláusula de la Constitución Tremendo. que se llama cláusula de muerte cruzada. Llamó a elecciones y cerró el Congreso y hubo unas elecciones en septiembre y asumió Noboa, de 36 años, un presidente muy joven. Sí. Y decidido a combatir las bandas narco y los problemas económicos que lleva el país. La oposición, el correísmo en este caso, apoya estas medidas. De hecho, todo el Ecuador se ha volcado. ¿Apoya Correa las medidas? Sí, todo el arco político está apoyando las medidas del presidente qué interesante Noboa. eso, porque Correa no fue demasiado contemplativo con el anterior presidente, todo lo contrario, se había erigido casi como en un enemigo, no un opositor. Sí, fueron bastante Muy fuertes hostiles. las declaraciones. Pero bueno, Guillermo Lasso, que estaba vinculado con el sector bancario, tuvo que dejar la presidencia porque estaba en medio de una cuestión de un juicio político y se dice que su manera fue hacer borrón y cuenta nueva de la política elegida en el país
Y ahora el presidente Noboa tiene que terminar su mandato hasta 2015 y bueno, le llegan todas estas emergencias. Ahora, los narcos ahora dicen que no han... Me da risa, ¿no? Porque dicen, nosotros tan malos no somos, no matamos a ningún rehén todavía. Bueno, de hecho... Por favor. Sí. De hecho, sí, lo han hecho. Incluso en las mismas cárceles han matado... ¿Y los rehenes que son presos o son gente civiles comunes? Las dos cosas, pero se han ensañado con el servicio penitenciario. En las mismas cárceles que se han amotinado, el país tiene 35 cárceles, 35 penitenciarías. De momento, 7 aún están amotinadas y tienen rehenes tanto del personal penitenciario como los guardiacárceles, ¿no? Lo que es grave, porque piensan en Ecuador y su dimensión geográfica, que es un poquito más de 2 provincias de la República Argentina. Es un país pequeño en extensión. Es un país pequeño y que tenga 35 cárceles y que de las cuales 7 estén tomadas por los narcos, que deben ser aquellas donde hay más narcotraficantes presos también, ¿no? Por supuesto, y además el terror en las calles. Hemos visto imágenes de tirando botellas, cócteles molotov a autos, también secuestrando, robando, pero esto es para generar caos, para evitar que Noboa los siga persiguiendo y siga, bueno, que acabe con su negocio, que es ilegal, por supuesto. Y donde hay crisis sociales y asistencia del Estado cuando es escasa, el narcotráfico aprovecha eso para encontrar de alguna manera la complicidad de los necesitados. Entonces, donde el Estado no construye una escuela o no construye un hospital, van los narcos y se lo hacen. Y con eso también conquistan territorios y conquistan la complicidad de la gente común, la gente pobre, la gente humilde que no recibe la asistencia del Estado y que está desamparada por el Estado, y los narcos consiguen hacer lo que no cumple el Estado. Entonces con eso también encuentran, que era lo que hacía Pablo Escobar en su momento. Exactamente. Y lo mismo sucede en México, en algunos estados, y bueno, la presencia del Estado es muy importante en ese sentido para mantener el orden social, la educación, la salud, todas las instituciones tienen que estar presentes para que se pueda dar en una vida normal para la gente que ya viene bastante mal con una mala gestión en la pandemia de la anterior administración. Y están con un tema bastante complicado económico. Recordemos que es una economía dolarizada desde hace 23 años. Es verdad, sí. O sea, no tienen moneda propia. Y que no ha sido demasiado exitoso el programa ecuatoriano con la dolarización, ¿no? No. Hay muchos comentarios sarcásticos, ¿no? En las redes sociales que dicen ya debería ser Irlanda para esta altura. La verdad que es increíble cómo no ha tenido éxito y no pueden volver atrás a un sistema de moneda propia. Claro, y además hay que sumarle que bueno, son zonas bastante conflictivas. En su momento lo fue Colombia con el terrorismo y también narcotráfico, porque los terroristas se financiaban las células terroristas se financiaban con el narcotráfico, el caso de las FARC. Y logró combatirlo, logró recuperar ciudades, el caso de Medellín, que fue recuperada, el caso de Bukele, por ejemplo, con el combate contra las maras, contra los maras, que también sembraban el terror y tenían una verdadera guerra en las calles por el tema narcotráfico. Bueno, quizás todo eso también pueda servirle de modelo a este presidente para poder salir adelante, ¿no? Justamente el tema de inseguridad fue uno de los temas principales en las elecciones de todos los candidatos y muchos apoyaban las medidas de Bukele y querían, o sea, en campaña, decían que querían tener un sistema similar al que había aplicado Bukele en El Salvador. Claro. ¿Sabes qué te quería comentar? Que a raíz de la situación que está viviendo este país, el Ministerio de Seguridad de la Nación, juntamente con Luis Petri y Patricia Bullrich, están articulando para mandar una comisión de Fuerzas Armadas a este país para dar apoyo logístico en primera instancia, en son de paz, o como fueron los cascos blancos en su momento, porque bueno, si bien acá en Argentina habría que modificar la ley de seguridad interior para poder sacarlo a las calles, hoy por hoy las Fuerzas Armadas están en apresto ante cualquier eventualidad. En este caso, bueno, ya se habría hablado Luis Petri con el presidente de Ecuador y en las próximas horas muy probablemente parta una comisión de integrantes de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en calidad colaborativa para, bueno, brindar apoyo a este flagelo que está viviendo este país con respecto al narcotráfico y con respecto también a los atentados que están sufriendo. En este momento, fuerzas de seguridad de lo que es el ámbito federal, Policía Federal,
PSA, Prefectura y Gendarmería, están dando una suerte de apoyo al ejército para que vaya preparado para lo que sería un combate urbano. ¿Por qué? Claro. Porque el ejército no está preparado en sí, no está concebido para eso. Entendemos Por ende, que lógicamente van a tener que tener algún tipo de claro, preparación se están para lo adaptando y que se es están la preparando, seguridad exactamente. callejera. Y Patricio, ¿qué podemos delinear en cuanto a la situación económico-social? Vos nos decías que no ha logrado combatir la crisis económica a pesar de tantos años de dolarización y que los sucesivos presidentes lo han logrado estabilizar el país. Eso también es un escenario propicio para que el narcotráfico se instale y, como decíamos antes, con la excusa de suplir aquello que el Estado no hace, ir cobrando territorio, ¿no? Sí, de hecho se sospecha que muchas de esas células, ahora terroristas, según el Estado ecuatoriano, tienen vínculos con cárteles de México y de Colombia. La situación de dolarización puede que les convenga incluso A los narcos. A los narcos, exactamente. Claro. Por el intercambio, de materia prima, digamos, y precios dolarizados. Eso le puede convenir. De hecho, hay un problema que nunca han podido mejorar. Si bien es un país petrolero, Ecuador, nunca han podido salir a flote, ni siquiera con las medidas más, digamos, sociales que ha tenido Rafael Correa. Nunca han podido despegarse de este modelo que no les funcionó. A ellos no les ha funcionado. Y es tremendo, vos sabés lo que noto que nadie habla es de la producción directamente de droga en Perú, en Bolivia, en donde el propio Evo Morales habla del sector cocalero como si fueran productores de trigo, ¿no? Uno entiende que lógicamente gran parte del país trabaja en los sectores de producción de coca y lógicamente uno va a entender que un presidente debe defender a sus ciudadanos y sostener todos los días. Pero cuando se trata de una sustancia que luego se transforma, no es una plantita nada más, luego se transforma en droga, me parece que tendría que haber alguna complejización desde el seno de los gobiernos para evitar la producción masiva, porque vos nos hablabas que la droga que manejan en Ecuador transita desde Perú. Sí, vienen desde Perú. Un tercio de la droga se calcula que se producen tanto en Colombia como en Perú, pasa por Ecuador y va hacia los mercados que son los que les dan dinero, como Estados Unidos y Europa. Y si le sumamos que en Perú la mayoría de los productores de droga y los que tienen el control del narcotráfico son los exterroristas de Sendero Luminoso, de los desaparecidos Sendero Luminoso, pero que ahora se dedican al narcotráfico, dejaron la actividad de terrorismo de Estado para ir del terrorismo contra el Estado, perdón, para ir por el narcotráfico, ahí se potencia el grado de violencia con el que se maneja esta gente. Exactamente, y además, en palabras del presidente de Colombia, Petro, cuanto más se prohíba, cuanto más ilegal sea la actividad, más lucrativa es para los narcotraficantes. Lo que está deslizando es que debieran flexibilizarse ciertas cuestiones en cuanto a ese mercado. Son palabras bastante controversiales, y bastante criticadas desde Ecuador debido a la instancia que están viviendo en este momento. Claro. O sea, él hablaría de la liberalización del comercio de droga para que no sea un bien codiciado y que a partir de ello se puede identificar a los proveedores y se puede identificar a los consumidores. Sí, algo similar a lo que se hizo con la ley seca en Estados Unidos en la década del 30, que se había prohibido la venta de alcohol y que al final no le funcionó. De hecho, fue el surgimiento de las grandes mafias italianas que se han llenado de dinero, pero también de inseguridad en las calles. Bueno, pero se ha probado que en países altamente evolucionados, como el caso de los Países Bajos, el caso de Holanda, por ejemplo, en donde está liberado el consumo, tuvieron que restringirlo. Han cambiado las modalidades. Antes tenías los coffee shop en donde podías ir a consumir cualquier tipo del Estado que también asistían a los drogadictos para poder
evitar que entraran los narcos. Y sí, por supuesto. Por ahí la liberalización del narco. Y sí, por supuesto. Por ahí la liberalización del consumo no siempre es la solución. Pero sí una presencia importante del Estado que regule, por supuesto. Por ahí la liberalización del consumo no siempre es la solución. Pero sí una presencia importante del Estado que regule, cuide a la población. Bueno, muchas gracias, Pato. Realmente estamos atentos a lo que pasa porque tiene que ver siempre con